Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, buen día a todos nuevamente. Buen día. A ver, hágale así al que está a su lado, dile despiértate. Muy bien, como Lucas queremos saludar a todas las personas que nos ven a través del internet. Y hoy, ¿quién ha venido preparado para recibir la palabra de Dios? ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Señor, te damos gracias en este día, porque nos permites ver un día más, Señor, tu grandeza. Nos permites ver tus maravillas, Señor, lo que tú has hecho para cada uno de nosotros. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, para recibir lo que tú has preparado para nosotros en este día. Señor, que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada que nos saque del propósito para el cual tú nos has atraído a ti. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, tengo un rato que no vengo, tengo un rato que no estoy acá, ¿verdad? Predicando, pero en la última ocasión que estuve por acá, estuvimos hablando acerca de la oración. ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando acerca de la oración? ¿Sí? Ok, estuvimos hablando acerca de la oración. Hemos estado, en algún tiempo Dios puso en mi corazón esa carga por la oración, ¿verdad? Cómo la oración nuestra tiene poder y cómo es un medio para que nosotros nos podamos comunicar con Dios, para tener ese acercamiento con el Señor. Y la última vez compartimos acerca de la oración con acción de gracias, ¿verdad? Hoy quiero continuar con este tema de la oración y quiero que veamos algo muy, muy importante. Y para eso quiero que abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, en el verso 8. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿Dios desea que oremos? De vez en cuando. ¿Dios desea que oremos cada cuándo? Todo el tiempo, ¿verdad? Y en todo lugar dice ahí, Dios desea que nosotros oremos. Dice que levantemos nuestras manos, dice este versículo, levantando manos santas, ¿verdad? ¿Por qué habla de esto? Bueno, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos levantando no solamente nuestras manos en lo natural, sino nuestras manos en lo espiritual. La palabra dice que nuestra boca tiene poder, que nuestra lengua tiene poder. Y esa palabra poder, ¿sí?, es una palabra que en el original se escribe yad, Y-A-D, y significa no solamente poder, sino significa también mano. Entonces, cuando nosotros estamos orando, ¿verdad?, nosotros no solamente estamos levantando manos en lo natural, sino que estamos levantando una mano espiritual. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende? Ahora, algo que es muy, muy importante que nosotros vemos aquí es que dice que quiere que oremos, dice que todos los hombres oren, dice en todo lugar, dice levantando manos santas, y da algo muy importante, dice ahí, sin ira ni contienda. ¿Sigue? Sin ira ni contienda. Entonces es muy, muy importante que usted y yo entendamos que Dios quiere que nosotros estemos orando, levantando esas manos espirituales, pero Él no quiere que estemos orando ¿cómo? Con ira y con contienda, ¿sí? Ahora déjeme decirle algo, la ira y la contienda es algo que va a debilitar nuestra oración. La ira y la contienda es algo que no va a permitir que usted y yo podamos tener la fuerza y la capacidad para levantar esa mano espiritual. Y se lo pongo muy sencillo. ¿Cuántos de aquí acostumbran a orar? Levante su mano. Muy bien, casi todos, gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí han logrado orar después de estarse peleando con su esposa o con su esposo o con sus hijos? Levante su mano si usted ha sido capaz de orar. La mayoría no.
La mayoría de lo que sucede es que decimos, ahora sí voy a orar, ¿no? Pero en ese momento, ya sabe, no falta, ¿verdad? Que pasa alguna situación que usted termina peleando y dice, no que ibas a orar, nah, ya no quiero, ¿no? Sí, pasa. Entonces es algo que nosotros debemos entender. Que la ira y la contienda nos quitan la fortaleza y nos quitan la capacidad para poder levantar esa mano espiritual, para poder orar y lo que es peor, para poder tener ese tiempo de intimidad con Dios. Fíjese qué tremendo, pero la ira y la contienda nos roban momentos de intimidad con Dios. ¿Alguien entiende esto o no? Ahora, algo que debemos tener claro, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mete en ira? ¿Qué es lo que nos mete en contienda? ¿Que le vaya bien lo mete en ira? ¿Que le cuenten un chiste lo mete en ira? ¿Que alguien lo trate bien a usted lo mete en contienda? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mete en ira y en contienda? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades con las personas que nos rodean. Cuando alguien lo vio feo, cuando alguien le habló mal, cuando usted se entera que alguien dijo un chisme acerca de usted, cuando usted se entera que alguien está haciendo lo posible para que usted no suba en el trabajo o en su negocio, ¿eso sí lo mete en ira o no? Entonces, ¿quién es quien nos mete en ira? Las personas que están alrededor de nosotros. ¿Es así o no es así? Ahora yo le voy a decir algo. ¿Qué necesitaríamos para que en nuestro corazón no hubiera ira y contienda? Vivir como ermitaños, ¿no? Solos, así que nadie nos hable, que nadie nos roce, que nadie diga algo que nos moleste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos expuestos a el contacto con los demás. Estamos expuestos a que los demás digan algo de nosotros, a que los demás digan una mentira acerca de nosotros. Dice la palabra, mire, en Mateo capítulo 18, verso 21, Pedro le está preguntando al Señor. Le está preguntando algo al Señor y le dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a quién? No dice al vecino, no dice al del gas que peque contra mí. Bueno, no había gas, ¿verdad? Okay. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pero lo que a mí me sorprende es la respuesta del Señor, y no solamente por la cantidad, porque le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Y ¿sabe qué entendí? Que el Señor Jesús sabía que nosotros estamos expuestos a que el mismo hermano peque contra nosotros hasta 70 veces 7. Muchas veces preguntamos, ay, ¿hasta cuánto he de aguantar este cabezón? ¿No? Yo no sé si Pedro esperaba que le dijera, Pedro, no te preocupes, perdónalo 1, 2 o 3 veces y después de eso, si no hace caso, yo me lo chuto. No sé si Pedro estaba esperando esa respuesta del Señor, pero el Señor no le da esa respuesta. El Señor le dice, mira, no te digo 7, te digo aún hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que el Señor Jesús sabía que aún la misma persona va a estar pecando contra nosotros constantemente. Hola. Debemos saber, ¿sí?, que a la misma persona le vamos a tener que perdonar muchas veces. Porque luego hasta viene la pregunta esa, ay, ¿cuánto te he de perdonar? Pues muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía, la palabra de Dios nos dice que nosotros ofendemos muchas veces. Dice que todos ofendemos muchas veces. ¿Alguien lo ha leído o no? Mire, se lo voy a mostrar. Dice la palabra en Santiago capítulo 3, verso 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿No está?
Porque todos, ¿cuántos? Todos ofendemos poquitas veces. No, ¿verdad? ¿Todos qué? Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, si la palabra de Dios dice que todos ofendemos, todos lastimamos, todos pecamos contra otras personas, ¿cuánto? Muchas veces. Eso quiere decir que estamos expuestos a lo mismo nosotros. ¿Alguien entiende esto o no? Eso quiere decir que nosotros estamos expuestos a que haya otras personas que pequen contra mí. ¿Cuánto? Muchas veces. De hecho, la palabra ahí cuando dice Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? La palabra hermano es una palabra que no solamente se aplica para hermanos de sangre, es una palabra que se aplica para personas que viven en la misma nación o que pertenecen a la misma congregación. Entonces no se aplica solamente a los hermanos, a alguien sanguíneo, sino se aplica a alguien que cohabita conmigo, a alguien que está junto conmigo, a alguien con quien voy a tener algún tipo de comunicación. ¿Sí entiende esto o no? Y dice entonces que nosotros ofendemos y nosotros somos ¿qué? Ofendidos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. No va usted a vivir en una burbuja o en algún lugar donde ya nunca nadie más haga algo que a usted lo haga sentir ofendido. Y en cualquier momento del día, usted se puede levantar con el mejor humor del mundo, con una sonrisa así como se levantan las princesas de Disney, ¿no? Casi que ve los pajaritos volando, cantando con usted, ¿no? Y de ratito se encuentra, ¿sí?, con alguien que ni siquiera le dio los buenos días. ¿Le ha pasado? Ay, qué payaso el hermano. O con alguien que habló mal de usted. O se encuentra con que el vecino se quedó con el periódico de usted. ¿Usted va a estar tranquilo? ¿Cuántos de aquí estarán tranquilos? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos estarán como que queriendo ir a pelear con el vecino a decirle, oye, regrésame mi periódico? ¿Cuántos quisieran hacer eso? Nadie. Ahora, gloria a Dios. Y entonces ahí decimos, entonces ha de ser imposible para nosotros orar sin ira ni contienda. Porque si estamos entendiendo, quien provoca esas cosas en nosotros son las personas que nos rodean. Si estamos entendiendo que además es algo que va a ser continuo, que va a ser muchas veces, entonces va a ser imposible para nosotros realmente levantar nuestras manos sin ira ni contienda. Pero le voy a decir algo, no es así. Si el Señor está diciendo que Él quiere que nosotros levantemos nuestras manos sin ira ni contienda para orar, entonces quiere decir que sí se puede. Y lo primero que nosotros debemos entender para poder hacerlo, dice en Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Sobre vuestro enojo. Y dice el verso 27, ni le deis lugar. Lo primero que usted y yo debemos entender es que quien nos quiere meter en ira y en contienda es el diablo. Lo que usted y yo debemos entender es que el diablo tiene una estrategia definida. ¿Para qué? Para que la ira y la contienda se aniden en nuestro corazón, para que usted y yo no podamos orar.
Porque ¿sabe quién se pone a temblar cuando usted ora? El diablo se pone a temblar. Cada vez que usted dice, me voy a encerrar a mi cuarto, voy a orar, voy a estar aquí alabando al Señor y voy a presentar, voy a derramar mi corazón delante de Dios, el diablo se pone a temblar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que los ángeles de Dios se empiezan a mover. Si usted lee en el libro de Daniel, dice que viene, se le presenta el ángel Gabriel a Daniel, ¿sí? Y le dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para orar, tu voz fue oída, tu oración fue escuchada y yo fui enviado. Nada más que tuve que estar 21 días luchando contra el príncipe de Persia, que no me dejaba venir. Hasta que llegó otro príncipe, Miguel, llegó a ayudarme y Miguel le ganó al príncipe de Persia. Mire, desde que usted y yo disponemos nuestro corazón para orar, desde que usted y yo empezamos a orar, el diablo tiembla. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios comienzan a moverse. Ahora, él no quiere eso. Y entonces, como él no quiere eso, él lo que hace es que va a poner ira y contienda, va a poner a alguien a nuestro alrededor que nos meta en ira, que nos meta en contienda. ¿Para qué? Para que usted y yo no tengamos la fuerza para orar. Recuerde, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con potestades, con principados. Su problema, le voy a decir algo, su lucha no es con la gente que lo quiere, que lo saca de sus casillas. No voltee a ver a nadie. Su lucha no es con la gente que lo saca de sus casillas. Su lucha es ¿con quién? ¿Con quién dice ahí? ¿Con quién es nuestra lucha? Porque el diablo es el que planea todo eso. Y entonces él pone a alguien a su alrededor que usted está pensando, ay, como que subí de peso en las vacaciones. Y no falta que llegue y, ay, como que te ves más gordito. Y entonces, ¿no? ¿Y usted ya se metió en qué? En ira y en contienda, porque usted se quiere desquitar, ¿no? Ahora le voy a decir que se está quedando pelón, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque eso empieza a anidar, ¿dónde? En nuestro corazón. Y le voy a decir algo. El Señor nos da armas para que la ira y la contienda no hagan nido en nuestro corazón. Mire el problema. Dice la palabra, dice el verso 25, airaos pero no pequéis. ¿Te puedes enojar? ¿Te puedes enojar? Sí. El problema no es que nos enojemos. El problema es cuando la ira y la contienda hacen su hogar en nuestro corazón. Porque cuando la ira y la contienda hacen hogar en nuestro corazón, para nosotros es bien complicado orar. Pero el Señor nos da algo, el Señor nos entrega algo para que usted y yo no permitamos que la ira y la contienda se anide en nuestro corazón. Mire, Efesios capítulo 4, verso 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cheque el verso 2. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la ¿qué? De la paz. ¿Sí? Sabe, para Dios es muy importante que nosotros nos mantengamos unidos. Dice la palabra que cuán delicioso es habitar los hermanos peleados, ¿no? Juntos en armonía. Y envía Dios bendición, envía unción y envía vida eterna. ¿Sí sabe usted eso o no? Dice la palabra que donde dos o más se ponen de acuerdo sobre una cosa,
Él lo hace. Dice la palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio. La unidad es algo que Dios desea. La unidad entre nosotros. ¿Es así o no es así? Y para eso tiene que haber paz. Y el Señor nos regala algo maravilloso que se llama su amor. Pero le voy a decir algo que yo encontré en estos versículos, en el verso 2 específicamente. En el verso 2 específicamente dice, con toda humildad y mansedumbre, diga conmigo humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Sabe dónde se muestra el amor de Dios? Dice la palabra que quien ha conocido el amor de Dios es alguien que le puede dar amor a los demás. Quien no ha conocido el amor de Dios no es capaz de dar amor, porque Dios es amor. Yo le voy a decir, el amor es una virtud de Dios. Dios es amor. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Y Dios ha derramado ese amor, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Dios en su corazón? Si tú ya recibiste a Dios en tu corazón y Dios es amor, ¿qué debe haber en tu corazón? ¿Qué debe haber? Debe haber amor. Y nosotros debemos estar mostrando ese amor. ¿Saben qué? Soportar a los demás. Hola. Pregúntese cuánta gente no soporta. ¿Cuánta gente no soporta? ¿Cuánta gente dice, ay, ahí viene fulanito, déjalo dar la vuelta? Yo le pregunto, ¿eso es mostrar el amor de Dios? No. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que hay ira y hay contienda en su corazón. Y le voy a decir por qué. Porque hay tres rasgos de carácter que el Señor me está mostrando ahí para que yo pueda ser capaz de soportar a alguien. 3 rasgos de carácter para que yo sea capaz de soportar a alguien, para que yo no deje que la ira y la contienda se anide en mi corazón. ¿Alguien quiere saber cuáles son estos rasgos? Número 1, apunte: humildad. Número 2, mansedumbre. Y número 3, paciencia. ¿Sabe? Le voy a decir algo, apunte esto. Su problema no son las personas que lo rodean. Su problema no es el diablo que está tratando de meter ira y contienda en su corazón. Su problema es su carácter. A nadie nos gusta que nos digan eso. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás. Si ya me conocen, ¿para qué me mueven? Si parezco cerillo, ¿no? Nomás me frotan y me enciendo. Si ya me conocen, si así soy y qué, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a los demás, o al diablo, ¿no? Diablo mugroso que todo el tiempo anda ahí echándome, ¿no? Yo le voy a decir algo, no es ni la culpa del diablo, ni la culpa de la gente que lo rodea, es culpa de nuestro carácter. Porque el Señor está diciendo ahí que nosotros, para soportar a los demás, nosotros debemos tener humildad, debemos tener mansedumbre y debemos tener ¿qué? Paciencia. ¿Y por qué no la tenemos? Mire, le voy a mostrar. Primera de Juan capítulo 4. Mateo capítulo 11 verso 29. Mateo capítulo 11. Dice la palabra:
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Diga conmigo, aprender. Esto es clave, aprender. Dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Déjeme decirle algo. ¿Usted cree que haya un mejor carácter que el del Señor Jesús? ¿Quién tendrá todas las mejores cualidades en su carácter? ¿El Señor Jesús? ¿Sí o no? Sí. Ahora le digo una cosa. De entre todas las cualidades de carácter que Él tiene, Él resalta dos. Él resalta dos. Y dice, lo que ustedes tienen que aprender de mí es que humildad y mansedumbre. Ahora dice aprender. Eso quiere decir que no es algo que ya tenemos, no es algo que ya sabemos, es algo que nosotros tenemos que aprender. Aunque usted y yo tenemos la capacidad de ser mansos y humildes, le voy a decir una cosa: muchas veces no lo somos porque no hemos aprendido. Es como un bebé, nace con la capacidad de leer, de hablar, de escribir. ¿Está de acuerdo o no? Pero no quiere decir que ya lo haga. ¿Qué tiene que hacer para hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? Aprender. Nosotros tenemos la capacidad de ser mansos y de ser humildes, pero le voy a decir una cosa: muchas veces no hemos aprendido a hacerlo. Dice el Señor Jesús, aprende de mí para que tu alma tenga descanso. Y mire, eso me llevó a entender muchas cosas. Me llevó a entender que muchas veces, aun siendo cristianos, nuestra alma no tiene descanso. Le voy a decir por qué: porque no sabemos ser humildes y mansos. Nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos no tienen descanso. ¿Sabe por qué? Porque no somos humildes y mansos. Y el Señor Jesús nos llama a ser humildes. Número uno, nos llama a ser ¿qué? Humildes. ¿Qué es ser humilde? Humilde es lo contrario de orgulloso, soberbio. Humilde no tiene que ver con la condición social o económica de una persona. Porque luego pensamos en, ay, ese señor que no tiene dinero es bien humilde. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la posición. La humildad tiene que ver, déjeme decirle, con lo que usted piensa de sí mismo. La humildad tiene que ver con lo que usted y yo pensamos de nosotros mismos. Mire, le voy a mostrar. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces estamos pensando de nosotros mismos mucho más allá de lo que debe de ser. ¿Cuántas veces usted al enojarse ha dicho, ay, ¿por qué a mí? Si yo soy fulanito, si yo tengo este puesto, si yo he logrado tales cosas, si yo soy... ¿Alguna vez se ha enojado por eso? ¿Alguna vez se ha enojado? El motivo de su ira ha sido porque no han respetado sus canas. ¿Por qué me voltearon a ver? Ok. Yo le voy a decir. La humildad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cuánto tenemos? Usted puede encontrar gente muy pobre que es muy orgullosa, muy soberbia.
que piensa de sí mismo mucho más allá de lo que debe pensar. Y usted puede encontrar gente con mucho dinero que es humilde. No está peleada una cosa con la otra. Pero muchas veces no entendemos la humildad. Y somos bien soberbios. Somos bien orgullosos, pero decimos, no, pues si mira, hasta ando vestido bien humilde. El Señor Jesús nos enseña la verdadera humildad. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Cuánto tiempo me queda? Menos 15, bueno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? ¿De quién tenemos que aprender? ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. Ahora fíjese, haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De su deidad. Él pudo haber llegado aquí a la tierra y decir, ahora todos póstrense, porque yo soy Dios. Y todos me van a servir, y todos me van a traer, y todos me van. Pero Él no hizo eso. Dice que Él se despojó de esa deidad. Y despojándose de esa deidad, de ese título, de lo que Él era, Él se puso a servir. ¿Sabe dónde se manifiesta si usted es humilde o no? ¿Quiere saber o no? Cuando uno le sirve a aquellos que lo han tratado mal. La humildad de una persona se va a manifestar cuando esa persona es capaz de servirle aún a aquellas personas que lo han lastimado. Eso es humildad. Eso es humildad, porque luego encontramos cristianos que, ay, sí, todo es gracias a Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios, pero su actitud no es una actitud humilde. Su actitud no es una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque cuando alguien les hace algo y le dicen, oye, ve y ora por él, ay, no, yo no. Anduvo hablando mal de mí, que ni crea, ¿no? Voy a orar por todos menos por ese. ¿Eso es humildad? Dice, Él fue obediente hasta la muerte. Eso es humildad. Ser obediente hasta la muerte. Cuando tenemos que morir a nuestros propios deseos para obedecer la voluntad de Dios. Eso es humildad. Cuando usted y yo podemos decir, bueno, el Señor me dice que yo perdone, yo tengo que perdonar. Mi carne me dice que no, porque yo fui el ofendido. Pero el Señor me dice que yo tengo que perdonar. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Muchos cristianos creen que son bien humildes. Pero cuando Dios viene y les dice, tienes que pedir perdón o tienes que perdonar. Yo, si yo soy el líder. ¿Quieres saber lo que es humildad? Vea lo que hizo el Señor Jesús. Eso sí es humildad. ¿Cuál era la segunda? Mansedumbre. ¿Quieres saber lo que es mansedumbre? Mansedumbre no tiene que ver con la debilidad. Mansedumbre es poder y fuerza controladas. Lo estoy leyendo porque así lo apunté. Las personas que poseen esta cualidad perdonan las injurias, corrigen las faltas y controlan muy bien su propio espíritu.
La mansedumbre no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con fuerza y poder bajo control. Mansedumbre tiene que ver que usted puede tener la capacidad de responder, puede tener los argumentos para responder, pero aún así usted decide hacer la voluntad de Dios. Eso lo aprendemos en el Señor Jesús. Mire, Mateo capítulo 26, verso 50. Mateo capítulo 26, verso 50. ¿Me ayudas, Edgar? Dice la palabra de Dios: Mateo 26, 50. Se lo leo acá. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Usted había leído de esto? ¿Sabe cómo se llamaba el hombre que le quitó la oreja? Pedro. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo con el Señor Jesús? Lo estaban arrestando. Lo estaban arrestando en ese momento. Y Pedro se pone muy valiente, le quita la espada a uno y luego dice el verso 52. Fíjese, él pensó que estaba haciendo algo bueno, Pedro, ¿no? Y no, que el Señor Jesús lo regaña. Dice, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas, fíjese bien lo que dice el Señor Jesús a Pedro, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Verso 55. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué era necesario? Que a él lo aprendiera. Fíjese hablando de esto. ¿Qué es mansedumbre? Poder, fuerza, bajo control. El Señor Jesús le dice a Pedro: oye, Pedro, ¿tú crees que no podría ahorita orar a mi Padre y que mi Padre enviara más de 2 legiones de ángeles a hacer aquí Tenía los recursos. En cualquier momento que el Señor Jesús hubiera decidido llamar a los ángeles para que vinieran a defenderlo, ¿lo iban a defender o no? ¿Lo iban a defender o no? ¿Iban a evitar que lo apresaran, sí o no? ¿Se podían despachar a los que lo iban a arrestar, sí o no? Pero no lo hizo. Él tenía los argumentos. Porque le voy a decir, él no se equivocó. Él no había cometido ningún crimen. ¿Era injusto que lo apresaran? Sí, era injusto que lo apresaran, porque él no hizo nada. Sin embargo, aún así, él no reaccionó. ¿Sabe que es una persona con ese temperamento? Una persona que tiene la capacidad, que tiene los argumentos, que tiene todo para responder, para reaccionar, y aún así no lo hace. ¿Eso se llama qué? Mansedumbre. Mansedumbre. Muchas veces nos escudamos en nuestros argumentos para reaccionar. Es que a mí fue al que me dijeron, es que lo que me hicieron no tiene nombre, es que esto. Y sí, a lo mejor sus argumentos son válidos. Pero yo le pregunto una cosa: ¿y la voluntad de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que si a usted le ponen en una mejilla, ¿usted qué tiene que hacer? Usted y yo tenemos que poner la otra mejilla.
¿Qué es más importante? ¿La voluntad de Dios o sus argumentos? Mansedumbre es poner la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros creemos que es justo. Eso es mansedumbre. Ahora le voy a decir, no puede haber mansedumbre si no se tiene humildad, y no se puede tener humildad si no se muestra mansedumbre. Van juntos. Le voy a decir algo. Sería bien fácil que Dios quitara de nuestra vida a toda la gente que nos molesta. ¿Cuántos creen que eso sería más fácil? Nadie más que yo. Bueno, sería bien fácil que Dios quitara de nuestro lado a la gente que nos causa, o que los cambiara, ¿no? Señor, cámbialo, porque me hace enojar. Tú sabes, Señor, cómo me hiciste. No. Y Dios no va a cambiar. Déjeme le digo algo así, o se lo voy a decir así. Dios no va a evitar que usted y yo sigamos siendo ofendidos. Dios no va a evitar que usted y yo sigamos siendo lastimados por alguien. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios le interesa que nuestro carácter cambie. A Dios le interesa que sea nuestro carácter el que sea transformado. Que nuestro carácter sea el carácter manso y humilde. ¿De quién? De Jesús. Y eso solamente lo vamos a lograr, mire, teniendo el tercer rasgo de carácter. Le hablé de 3, ¿verdad? ¿Qué era? Humildad, mansedumbre y paciencia. Y la paciencia no tiene nada que ver con sentarme a esperar a que Dios cambie mi carácter. Qué padre sería que, Señor, cambia mi carácter, quiero ser manso y humilde, ¿no? Y al otro día, ¡pum! Ya. Ser manso y humilde. No. Paciencia tiene que ver con perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Paciencia tiene que ver con perseverancia, con mantenerse ahí. Mire, voy a terminar con esta escritura. Es Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Verso 36. Fíjese bien, porque os es necesaria. ¿Es qué? ¿Qué es necesaria? La paciencia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengas la promesa. Es necesaria la paciencia. Le voy a decir algo. Todo aprendizaje requiere perseverancia. Usted no es de que diga un día, ay, voy a ir a aprender alemán, ¿no? Voy a ir a una clase a una escuela de idiomas para aprender alemán. Y al día siguiente usted ya habla alemán. O, ay, voy a ir a una escuela de cocina para aprender a cocinar. Y al día siguiente usted ya sabe hacer los mejores pasteles. No, ¿sabe qué requiere? Diga conmigo, perseverancia. ¿Qué requiere? Perseverancia. No es de que, ay, está bien difícil el alemán. No, ya no quiero. Parece que estoy ladrando de por sí con esta cara. No, ya no quiero. No, tiene que perseverar. Ah, es que se me quemó el pastel. Ya jamás en la vida voy a hacer pasteles. No, tiene que perseverar. ¿Cuántos quieren ser mansos y humildes?
¿Seguro? Entonces usted tiene que perseverar. ¿En qué? En ser manso y humilde, en amar a los que usted tiene que soportar. Le voy a decir algo que el Señor me dijo. Yo sentí en mi corazón. Las personas a las que más tienes que amar son las personas a las que más te hacen enojar. Y yo dije, y el Señor dijo, sí. Porque esas personas que más te hacen enojar son las personas que están moldeando tu carácter para que tengas un carácter conforme al de Jesús. ¿Alguien entiende esto o no? El Señor le voy a decir algo. ¿Quieres la herencia? Somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Cuántos quieren la herencia? ¿Cuántos están dispuestos a tener el carácter del heredero? Para tener la herencia hay que tener el carácter del heredero. Pero para tener el carácter del heredero hay que perseverar para tener humildad y mansedumbre. ¿Alguien entendió esto o no? ¿Por qué no se pone de pie?